Vamos a generalizar el concepto de tensor a cambios de coordenadas curvilíneas. Para entenderlo vamos a explicar algunos ejemplos sencillos. Empezaremos por el tensor de primer orden. Un tensor de primer orden es un campo vectorial. El campo vectorial V tendrá de componentes en la base inicial, cuyas coordenadas serán x1, x2, x3 y los vectores de la base e1, e2 y e3, y las coordenadas de las nuevas curvilíneas serán x'1, x'2, x'3 y la base e'1, e'2 y e'3. Las componentes en la nueva base las vamos a llamar v' super j por e sub j'. El utilizar superíndices para las componentes es por el motivo que luego explicaremos. Bueno, pues para ver cómo se relacionan las componentes v sub i y las v' sub j, vamos a sustituir las e sub i en función de las e' sub j, que serán las derivadas de la x' sub j respecto de las x sub i por las e' sub j. Si ahora sustituimos en esta expresión, en esta, podemos igualar componente a componente para ver cómo relacionamos las componentes nuevas con las antiguas. Si sustituimos aquí, tendremos que v será igual a v super i por derivada de x' sub j respecto de x sub i por e' sub j. Y esto ha de ser igual a la v' super j por e' sub j, de donde queda que v' super j es igual a la derivada de x' sub j respecto de x sub i por v super i. Esta relación es típica de un tensor que llamamos contravariante. Y se designan sus componentes con superíndices. Y la relación que liga la componente nueva con la antigua viene a través de la derivada parcial de las coordenadas nuevas respecto de las antiguas. Otro caso de tensor, también se le suele denominar vector contravariante. Hasta ahora estamos utilizando la notación de Einstein y para los valores de IJ 1, 2 y 3, porque estamos en 3 dimensiones. Ya lo generalizaremos a más, pero de momento seguimos con 3 dimensiones para que lo entendamos con una mayor facilidad. Otro tensor de primer orden contravariante, pues es la diferencial de las coordenadas nuevas referidas a las antiguas o viceversa. Naturalmente, para poder pasar de un sistema de coordenadas a otro, lo que tenemos que hacer
es referir cada una de ellas a las otras del otro sistema. Las antiguas, por ejemplo, las x sub i serán función de las x primas. Y las x' sub i también serán función de las x antiguas, de las coordenadas antiguas. Esto es necesario que se dé. También es necesario que se dé, como dijimos ya cuando hablamos de cambio de coordenadas curvilíneas, pues que sean diferenciables estas funciones y que el jacobiano de las funciones también sea distinto de cero. Bueno, pues decíamos antes que un tensor de primer orden contravariante es la diferencial de las coordenadas nuevas referidas como función respecto de las antiguas o viceversa, ¿no? El cambio puede ser en un sentido o en otro. La forma siempre de la expresión será la misma. En el caso de que refiramos las componentes antiguas en función de las nuevas, pues habría que cambiar la derivada parcial correspondiente, ¿eh? En este caso, como estamos diferenciando aquí, pues tendremos que la diferencial de x' sub i será igual a la parcial de la x' sub i respecto de la x sub j por la diferencial de la x sub j. En este caso utilizamos subíndices porque es lo habitual cuando hablamos de las coordenadas. En general, cuando hablemos de tensor contravariante utilizaremos superíndices. Aquí, ya digo, es una excepción. En el resto de tensores contravariantes siempre vamos a utilizar para las componentes los superíndices. Bueno, pues como se ve, esto tiene la misma expresión de un tensor contravariante de primer orden, IJ 1, 2 y 3. Notación de Einstein, que es la que vamos a utilizar habitualmente a partir de este momento porque es la más cómoda, es mejor que utilizar las sumas, aunque equivalen a lo mismo. Recuerdo que en este caso esta expresión ¿a qué equivale? Esta expresión equivale a la suma en j, desde j igual a 1 hasta 3, aquí el índice que se repite en el segundo miembro es el j, de la derivada de x' sub i respecto de x sub j por la diferencial de x sub j, para i igual a 1, 2 o 3. Vamos a ver otros tensores. Vamos a hablar del tensor covariante. La forma del tensor covariante es diferente de la del contravariante en cuanto a los coeficientes, que son las derivadas parciales que multiplican a las coordenadas antiguas, a las componentes antiguas, para obtener las nuevas. ¿Qué forma tendrá un tensor covariante? Un tensor covariante vamos con el de primer orden, covariante, T'. Aquí vamos a utilizar subíndices, ¿eh? En los covariantes utilizaremos subíndices. Será igual a la derivada parcial de las coordenadas antiguas respecto de las nuevas. Esto es lo que distingue al covariante del contravariante, que aquí es el coeficiente es coordenada antigua derivada parcial de coordenada antigua respecto de la nueva, y aquí tenemos en el contravariante derivada parcial de la nueva respecto de la antigua. Un ejemplo de tensor
covariante de primer orden es el de las derivadas parciales de un campo escalar. Si tenemos un campo escalar, U, función de x1, x2, x3, bueno, naturalmente en un campo vectorial, como ya hemos estudiado, las componentes eran funciones de las coordenadas. Bueno, pues un campo escalar, las derivadas parciales respecto de las coordenadas, vamos a poner respecto de las nuevas, es igual a la derivada parcial de u respecto de la x sub j, digamos coordenada antigua, por la derivada parcial de x sub j respecto de x' sub i. Esto es por derivada de función de función. Cuando yo tengo una función u de varias variables, en este caso x1, x2, x3, que a su vez son funciones de otras variables, el procedimiento para obtener la derivada parcial de u respecto de cada una de las variables últimas, de las primas en este caso, es este, es la suma de las derivadas parciales de cada una de respecto de cada una de las componentes coordenadas antiguas por la derivada parcial de la antigua respecto de la nueva. Si no recuerda el procedimiento de derivación para funciones de funciones o funciones compuestas, pues le remito al apéndice en el apartado de diferenciales de funciones de varias variables. Al final se explica el procedimiento para obtener la derivada parcial de la función respecto de cada una de las variables respecto de las que son funciones, las primeras variables que aparecen en la función. Bueno, pues este es el procedimiento para derivar parcialmente. Esto naturalmente para i y j igual a 1, 2 y 3, porque seguimos en un espacio de 3 dimensiones. Bueno, pues como vemos aquí, la componente esta, que es la t' sub i, es igual a la componente que esta, que es, vamos a llamarla la t sub j, por este coeficiente, que es la derivada de x sub j respecto de x' sub i. Este es un tensor covariante de primer orden. Vamos a hablar ahora de un tensor de segundo orden. Los tensores de segundo orden tienen dos índices, naturalmente, en vez de uno, y pueden ser contravariantes, covariantes o mixtos. Pueden tener un índice de covariancia y otro índice de contravariancia. Vamos a verlo. Caso A, contravariante puro. La forma sería T'. Si ponemos I como índice de contravariancia y J como índice de covariancia, serían las derivadas parciales para la contravariancia. Lo que tenemos arriba de la derivada es la nueva coordenada y abajo vamos a llamarle x sub h, por ejemplo, la antigua coordenada, derivada parcial de la nueva respecto a la antigua. Y para la covariancia, perdón, este es mixto, este que estamos aquí dibujando, describiendo el mixto.
Caso A. Tensor de segundo orden contravariante. La forma en un cambio de coordenadas curvilíneas sería T' super IJ, que son superíndices, derivada parcial de la coordenada nueva x sub i respecto de x sub h por la derivada parcial nueva x' sub j respecto de x sub k por t sub h super h k. Los dos coeficientes, por ser de segundo orden, son de contravariancia. Vamos ahora al caso B, que es covariante puro. En este caso sería T' sub IJ, son subíndices en el caso de covariancia, y las derivadas parciales serían de las coordenadas antiguas respecto de las nuevas. Este sería covariante puro, como ya digo, coordenadas antiguas que corresponden a la componente antigua respecto de la coordenada nueva que corresponde al subíndice de la componente nueva. Y ahora el caso C, que es el caso mixto, que es covariante y contravariante. En este caso sería T', la componente nueva, un índice de contravariancia y un índice de covariancia, cada uno en su sitio. Sería la derivada parcial del x' sub i de contravariancia respecto de x sub h por la derivada parcial de x sub k respecto de la x' sub j, que es de la covariancia por t, la componente antigua. Al i le corresponde el h y al j le corresponde el k. Tensor contracovariante de segundo orden. Vamos a poner un ejemplo de tensor de segundo orden, como puede ser pues el de las derivadas. No vamos a hacer vamos a hacer el de los productos escalares, es más sencillo de ver. Productos escalares de la base de vectores, porque claro, como ya he dicho cuando hablamos de transformación de coordenadas curvilíneas, los vectores de la base, primero, no tienen por qué ser unitarios, y segundo, tampoco tienen por qué ser ortogonales. O sea que el E sub 1 por el E sub 2 no tiene por qué ser 0. En el caso de las cartesianas sí, porque son ortogonales y el producto escalar de dos vectores ortogonales es nulo. Pero en el caso de las curvilíneas no tiene por qué darse el caso. Bueno, pues entonces vamos a ver un tensor de segundo orden. Bueno, naturalmente los índices siempre IJ hasta ahora varían entre 1, 2 o 3. Todo lo que hemos visto hasta ahora, porque estamos en 3 dimensiones aún. Ya pasaremos a más dimensiones. Bueno, hemos dicho que vamos a dar un ejemplo de tensor covariante de segundo orden.
hemos dicho que un tensor covariante de segundo orden tiene esta forma. Tensor covariante de segundo orden. Los productos escalares de los vectores de la base constituyen un tensor covariante de segundo orden. Lo vamos a llamar G sub IJ, es la nomenclatura habitual, porque estos números o estas funciones, depende de cómo se traten, pues aparecen en lo que llamamos la métrica del espacio en el que nos estamos moviendo y tienen cierta importancia. Se les designa siempre con la letra G y los coeficientes que corresponden a los vectores de la base que estamos multiplicando. E' sub I por E' sub J lo vamos a llamar G' sub IJ. E' sub I ya vimos que era igual tenía esta expresión, E' sub J, tiene una expresión similar a un tensor covariante Bueno, pues si ahora sustituimos aquí, ¿qué nos queda? Nos queda que G' su IJ es igual a la derivada de x sub h respecto de x' sub i por la derivada de x sub k respecto de x' sub j por e sub h y por e sub k. Ese producto escalar que voy a sustituir por g sub hk. En vez de g sub ij tengo g sub hk. Pues esta es la expresión típica de un tensor covariante. Bueno, ya podemos generalizar a tensor de orden m. Si vamos a hablar de un tensor de orden m, como tiene m índices en total, pues vamos a ver el caso general de que tenga p índices contravariantes y q índices covariantes, de forma que p más q tiene que ser igual al orden del tensor, porque es el número total de índices. Bueno, pues, ¿qué forma tendría? Vamos a escribirlo por aquí. Tendría la forma en un cambio, de coordenadas curvilíneas, tendría esta forma. P contravariantes. Luego vamos a poner índices, P índices superiores, de I a L, por ejemplo. Y Q covariantes. Estos serían en total P índices, superíndices. Y subíndices serían J hasta S. Estos serían Q. Y ahora vamos a poner
los coeficientes, que son las derivadas parciales. Primero vamos a poner las contravariantes y después vamos a poner las covariantes. Por t, y vamos a poner h, k, h hasta r y k hasta v, por ejemplo. Estos también serían p, naturalmente, y estos serían q, la cantidad de índices. Vamos a ver los coeficientes cómo son. Coeficientes de contravariancia. Son las derivadas de las coordenadas nuevas respecto de las antiguas. Coinciden con los índices que tenemos en las nuevas componentes. Y ahora aquí en los covariantes, las coordenadas antiguas respecto de las nuevas, que coinciden los índices con los índices de covariancia que tengo aquí. Prima, que es respecto de coordenadas nuevas. Este sería eso. Y ahora a cada índice le corresponden los mismos índices equivalentes que tenemos aquí escritos. Luego la i le corresponde el h, a la l le corresponde el r, coordenadas antiguas, y aquí las coordenadas antiguas. A la j le corresponde el k y a la s le corresponde el v. Pues esta sería la forma del tensor de orden m, p veces contravariante, q veces covariante. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a otra generalización más, que en vez de 3 dimensiones, como hemos estado utilizando hasta ahora, porque aquí siempre estamos utilizando la x1, x2, x3, x'1, x'2, x'3, y la base también de 3 vectores. Ahora vamos a pasar a n dimensiones mayor que 3. En este caso vale todo lo que hemos dicho. Lo que ocurre es que no tenemos una imagen geométrica o una representación espacial del tensor o del ente del que estemos hablando. Pero sin embargo es aplicable, perfectamente aplicable, todo lo que estamos hablando de derivación que tenemos aquí para pasar de una componente antigua a una componente nueva. Naturalmente todos estos h, r, k, v, i, j, ls pueden ser, en este caso que estamos hablando de 3 dimensiones, 1, 2 o 3. Aquí pasaríamos a n dimensiones, luego estos podrían valer 1, 2 hasta n. Eso sería el valor posible para todos estos índices y los intermedios que no he puesto aquí, claro. Aquí solo pongo los extremos, pero intermedios hay más, porque estamos hablando de p superíndices y q subíndices. Bueno, pasando ya a n mayor de 3, las ecuaciones que relacionan
las coordenadas nuevas y las antiguas serán de la forma x' sub i igual a x' sub i de x sub 1, x sub 2, x sub n, y las x sub i será igual a las x sub i de x' sub 1, x' sub 2, x' sub n. O sea que son funciones de n variables y hay n funciones en cada caso. ¿Qué ocurre? Pues que todas deben de ser diferenciables para que se pueda dar este cambio de variables, que es equivalente al cambio de coordenadas que habíamos estado utilizando anteriormente. Bueno, pues tienen que ser diferenciables, derivables por supuesto, para que todas estas derivadas se puedan dar, se puedan escribir para obtener las componentes nuevas en función de las antiguas, que el jacobiano de estas variables, funciones y variables sea distinto de cero. El jacobiano en este caso pues tendrá n por n filas por n columnas. Será la derivada, si ponemos las coordenadas antiguas en el numerador, y en el denominador las nuevas, bueno, le llamo coordenadas como extensión de lo que hemos estado utilizando. En definitiva, son variables, pero se puede ver como un espacio de n dimensiones. Por tanto, podríamos hablar de coordenadas también. Aunque naturalmente no tiene una representación geométrica. Bueno, pues este jacobiano, que como he dicho antes tendrá n filas por n columnas, será igual a la derivada parcial de las x sub 1 en la primera fila, x' sub 1, hasta la de x sub 1 respecto de la x' sub n. Aquí aparecería la derivada parcial de x2 respecto de x' sub 1, así hasta la derivada parcial de x sub 2 respecto de x' sub n, sucesivamente hasta la derivada de x sub n respecto de x' sub 1 hasta la derivada de x sub n respecto de x' sub n. Este determinante tiene que ser distinto de cero para que sea posible este cambio de variables. ¿Qué cantidad de componentes tendrá un tensor en un espacio de n dimensiones si el tensor es de orden m? Pues la cantidad de componentes será la dimensión del espacio que estamos utilizando elevado al orden del tensor.